Ahora es el momento de clamarle a Dios: Señor, manda tu Espíritu Santo, llénanos con tu Espíritu Santo, bautízanos con tu Espíritu Santo para dar testimonio de Jesucristo, no solo aquí en San Vicente, sino que a todo lugar donde tú nos permitas llegar con el Evangelio. Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 4. El texto dice de la siguiente manera: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén. Oremos al Señor. Padre, tú nos tienes en esta tarde, y tú eres quien está dirigiendo todo lo que está pasando en este momento. Así que te damos gracias por las circunstancias que tú has elegido tenernos esta tarde. Te pedimos que sobre todo conservemos nuestra confianza en ti, y sobre todo que conservemos también el deseo de glorificar tu nombre en todo lo que hacemos. Queremos glorificarte, tengamos luz o no, tengamos audio o no, queremos que tu nombre sea glorificado. Y te pido que abras los corazones de todos mis hermanos que van a escuchar tu palabra en esta tarde, y que también pongas palabras tuyas en mi boca para poder ministrarles a ellos de acuerdo a las necesidades que tú sabes que ellos tienen. En Cristo Jesús oramos en esta tarde. Amén. Amén. Y amén. Yo solía tener una maestra bastante pintoresca en mi bachillerato. Ella nos daba Biblia, era nuestra maestra de Biblia, y era de esas maestras que ya están como más para allá que para acá, pero que tienen sus frases coloridas, ¿verdad?, con las que interactúan con los alumnos. Y eso se combinaba también con el tipo de clase que éramos nosotros. Ustedes saben que en una clase hay todo tipo de personajes, ¿verdad? Está el intelectual, está el que no se porta bien, pero siempre está ese personaje también colorido, que es al que no le entra nada, ¿verdad? Al que le repiten las cosas una y otra vez y otra vez. Y para esta persona es la pesadilla que lo llamen delante de todos, ¿verdad? Y que le pidan que dé una respuesta delante de todos. Pues esta maestra se combinaba con mi compañero bastante seguido, y todos ya sabíamos la frase que iba a resultar después de la interacción entre ellos. Porque después de que ella le pedía siempre una respuesta de trivia bíblica, ¿verdad? ¿Quién es el hijo de Abraham? Y él nunca podía responder a alguna pregunta así de básica, ¿verdad? Y después que pasaba esta cuestión de la cual todos nos reíamos generalmente, ella siempre decía una frase. Ella siempre le decía: por favor, usted no diga que usted es mi alumno. Por favor, usted no diga que he sido yo la que le he enseñado. Por favor, no le cuente a nadie que usted ha estado en mi clase de Biblia. Así que todos ya sabíamos que eso es lo que la maestra iba a decir después de que este jovencito nunca le podía responder precisamente lo que ella quería. Pero yo creo que todos experimentamos ese tipo de frustración con personas, muchas veces. Estoy seguro que más de algún papá aquí experimenta esa frustración con sus hijos. Ciertamente yo no fui la excepción en eso. Ustedes le pueden preguntar muy bien a mi mamá, que ella siempre me decía: por favor saluda, porque si no la gente va a pensar que yo te he enseñado a no saludar. Y realmente no sé si en mis 28 años tengo éxito con eso, ¿verdad? Y mi mamá podría sentirse orgullosa, al menos en ese aspecto. Pero es una frustración que los padres experimentan, y definitivamente es una experiencia o una frustración que todos experimentamos en algún momento, ¿verdad? Aquellos que hemos tenido la fortuna de enseñar, o que hemos tenido en la providencia del Señor el deseo de discipular a alguien y la dicha de discipular a alguien, experimentamos esa frustración en la cual no vemos los resultados que probablemente estamos esperando,
Y no queremos que estas personas le anden contando a medio mundo que han sido discipulados o han sido adiestrados por nosotros. Piénselo usted. ¿Qué le frustraría a usted? ¿O qué usted como padre? O quizá incluso como hijo. ¿En qué se sentiría frustrado? ¿Qué cosa de esas personas a quien usted discipula, a quien usted le enseña, usted no quiere que las otras personas sepan que usted es la persona que le ha enseñado, porque realmente es un pésimo ejemplo, probablemente? Estoy seguro que si yo le preguntara a mi papá, él tendría una respuesta con respecto a la congregación. ¿Cuáles son las cosas que le producen dicha del crecimiento de sus ovejas y cuáles son aquellas cosas que realmente le producen frustración y le producen aún el sentimiento de que probablemente ha perdido mucho tiempo porque no ha podido enseñar ciertas cosas? Ciertamente yo creo que yo podría responder específicamente acerca de ciertas cosas que me sentiría en extremo frustrado que alguien diga que yo se las he enseñado. Probablemente en el ámbito de la enseñanza, yo realmente me sentiría frustrado de que alguien no sienta que tiene la capacidad de aprender cualquier cosa que se proponga, porque ese es uno de los principios que yo procuro enseñarle a las personas, y especialmente hoy que estoy dando clases de inglés, y tiro el promocional ahí, ¿verdad? Yo firmemente creo en la capacidad de que todos tenemos la capacidad de aprender cosas, no solamente idiomas, no solamente habilidades, sino que tenemos la capacidad de aprender mucho. Y me frustraría que alguien a quien yo le he enseñado no pueda captar ese concepto, ¿verdad? Pero por el otro lado, en el sentido espiritual o en el sentido bíblico, hay ciertas cosas que para mí me resultan básicas, que las personas que aprenden de mí o que yo tengo la oportunidad de enseñarles de alguna manera comprendan. Yo creo que va muy de la mano con el sentimiento de Pablo aquí también. Una cosa que para mí es muy básica, que las personas comprendan, es que todo tiene un origen o todo tiene un fundamento. ¿A qué me refiero? Todos somos legalistas, lo llevamos en la sangre, todos queremos disque cumplir la ley, o todos queremos que nos digan la manera 1, 2, 3 de actuar, pero nunca estamos buscando el fundamento, o nunca estamos buscando la fuente, nunca estamos buscando el origen del por qué la Biblia nos manda a hacer eso. De hecho, es el espíritu de este texto. El espíritu de este texto es que nosotros tenemos que comportarnos en unidad y con humildad, no porque eso resulta en una fórmula mágica en que nosotros de alguna manera extraña o mística agradamos al Señor por eso. No, nosotros tenemos que comportarnos así porque hay una fuente, porque hay un origen de por qué nosotros tenemos que comportarnos así. Y esa fuente y ese origen se llama Jesucristo. Porque Él se comportó así, entonces nosotros tenemos que responder comportándonos de la misma manera. Eso de hecho es algo muy frustrante otra vez en esta época de Navidad, en que las personas realmente tienen un tiempo difícil sabiendo responder. ¿Qué es lo que nosotros celebramos en Navidad? Haga el experimento, hágalo en su familia o hágalo con los hermanos de la iglesia. Y pregúntenle qué es lo que celebramos en Navidad. O váyase a la calle y pregúntenle a la gente en el parque. Ellos nos dan una respuesta totalmente diferente, que tiene más que ver con el alcohol y cosas así, ¿verdad? Pero pregúntenle a un cristiano normalmente qué es lo que nosotros celebramos en Navidad. Y usted va a encontrar pues respuestas muy diversas. Celebramos la familia, celebramos, ojalá nadie le diga Santa Claus, ¿verdad? Pero celebramos la unidad, o celebramos todo lo que hemos pasado durante el año, y le damos gracias a Dios por todo lo que hemos pasado durante el año. Pero nadie parece realmente darle al blanco específicamente de qué es lo que nosotros celebramos en Navidad. La respuesta es muy simple, pero al mismo tiempo la olvidamos. Es que nosotros celebramos la encarnación de Jesucristo. No celebramos a Jesús en general, claro que lo celebramos a Él, pero celebramos la realidad de que Él, siendo Dios, se hizo hombre. Eso es lo que la iglesia en sí ha decidido celebrar en esta época específicamente. Porque usted ya sabe que es poco probable que Jesucristo nació el 25 de diciembre. Y eso es otra controversia que se levanta en esta época, ¿verdad? Innecesaria, pero usted siempre tiene que estar preparado para saber responder eso.
Celebramos la encarnación de nuestro Señor Jesucristo y eso es lo que vamos a estar celebrando en sí el jueves o el viernes. Eso es lo que vamos a estar celebrando en esta época. Y es precisamente el tema más adelante de este texto. Así que yo quiero que este mensaje o este texto que vamos a ver en esta tarde, quiero que funcione como un preparativo en su corazón para que al menos este año, si no ha sabido preparar su corazón para la celebración de Navidad en los años, al menos este sea el primer año de muchos en que usted prepare su corazón para la celebración que nosotros vamos a estar haciendo el 25 de diciembre. Sí, prepare el pavo, o prepare el jamón, o prepare los panes, eso es perfecto, sin eso no habría Navidad tampoco. Pero lo más importante es preparar el corazón, para lo que vamos a estar celebrando ese día. Bien, entramos al texto. Dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes sintiendo una misma cosa. El llamado de Pablo en este pasaje va a ser a dos cosas. Va a ser un llamado a la unidad y va a ser un llamado a la humildad. Va a ser un llamado a la unidad y va a ser un llamado a la humildad. Pero no saltemos inmediatamente a los mandatos o las directrices que da él. Meditemos al menos un poco en el versículo 1, donde él comienza a dar las razones. ¿Qué es lo que tiene que ser el fundamento de nuestra unidad? ¿Qué es lo que tiene que ser el fundamento de nuestra humildad? Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Todas esas cosas se pueden diseccionar y se pueden estudiar más específicamente a qué se refiere Pablo con cada una de esas cosas. Pero en general lo que Pablo está diciendo es, si de algo realmente vale todo lo que Cristo ha hecho, si realmente todo lo que Cristo ha hecho por usted tiene algún valor, si todo lo que Cristo nos ha dado tiene algún valor para nosotros, si realmente lo apreciamos, si ustedes realmente valoran todo lo que Cristo hizo, entonces van a responder de la manera de vida. ¿Cuál sería la contraparte de eso? Que si nosotros nos mostramos en división y nosotros nos mostramos orgullosos, si nosotros no mostramos humildad, si nosotros no mostramos unidad, nosotros no solamente estamos despreciando al hermano, nosotros estamos despreciando al mismo Cristo. Y no solamente al mismo Cristo, sino toda la obra de Jesucristo. Porque todos queremos inventarnos nuestra manera propia de adorar al Señor, ¿verdad? Y todos gravitamos hacia las cosas que nos resultan más fáciles a nosotros. Créame, dentro de todo predicar aquí es fácil. Pues solamente hay que tener un poquito de sentido del humor, la gente le agarra ahí el chiste a uno y uno de repente se tiene que emocionar y de repente tiene que hacerle sentir algo a la gente y al final las personas piensan que la predicación fue un éxito, ¿verdad? Tocar pues resulta bastante fácil para el que tiene talento, hay gente que le cuesta un poquito más, ¿verdad? Pero hay otras personas a las que les resulta bastante fácil tocar o cantar o servir o poner las sillas o servir en la iglesia. Todas esas cosas hay personas que les resultan fácil, y es que todos nosotros gravitamos o todos nosotros nos movemos hacia las cosas que nos resultan más fáciles de hacer. Pero créanme que este texto, por sencillo que a todos nos resulte leerlo, definitivamente no está hablando acerca de cosas fáciles de hacer. Hermanos, humillarse no es fácil. Las personas quieren humillarse, pero que no haya sacrificio. Esas cosas son contradictorias totalmente. Humillarse requiere sacrificio. La unidad requiere sacrificio. Por lo tanto, piénselo así, hermano, si usted no está sacrificando nada para servir al Señor, si a usted no le está doliendo nada
en muchas áreas de la vida, en su cartera probablemente, en su corazón, en su tiempo, en su energía. Si usted no está sacrificando nada para el Señor, si a usted nunca le resulta siquiera incómodo, si no es que es doloroso servir al Señor, examine su corazón si verdaderamente está sirviendo al Señor. Por tanto, si hay alguna consolación, hermanos, si de verdad usted valora todo lo que el Señor ha hecho por usted este año, si nosotros realmente estamos agradecidos por lo que el Señor ha hecho por nosotros este año, y cuántas cosas este año realmente resultan mucho más abundantes las cosas que el Señor ha hecho por nosotros, pues a todos los que estamos aquí nos ha librado el Señor sin exagerar de la misma muerte, ¿sí o no? Todos podemos decir amén a eso, incluso aquellos que pensamos que tenemos juventud y salud, sabemos que Dios a nosotros también nos ha librado. Pues si para usted realmente vale de algo eso, si para usted realmente le genera agradecimiento en su corazón, así como lo hablamos la semana pasada, no solamente vamos a responder diciendo cosas bonitas hacia el Señor, vamos a responder en unidad con mis hermanos y vamos a responder en humildad hacia otros. Si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia realmente nos conmueve el corazón, no puede quedarse solamente en fruto de labios. Tiene que verse en acciones y tienen que verse en acciones sacrificiales. Y dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Parecería que en el estilo de Pablo, él solamente está lanzando un montón de sinónimos ahí, ¿verdad? Pero realmente cada frase que él dice tiene un valor específico. En primer lugar, dice él, completar mi gozo. Como comenzamos diciendo, probablemente la misma pregunta le podríamos nosotros hacer a Pablo. ¿Qué frustración tenía Pablo con las diferentes iglesias? ¿En qué cosa podría él sentirse humillado incluso delante de otras personas de que la gente viera el comportamiento de sus discípulos? Y eso que tener discípulos es una cosa de sumo cuidado, ¿verdad? Alguna persona alguna vez dijo, líbrame de mis discípulos, ¿verdad? Porque los discípulos agarran una idea de uno y se aferran a esa idea y la exageran por mil. Uno de los ejemplos históricos más famosos de eso es precisamente la Reforma con Martín Lutero. Que Martín Lutero se enfrentó a la iglesia romana de aquella época proclamando verdaderamente el Evangelio. No proclamaba ningún tipo de desorden social o de levantamiento ni contra la iglesia ni contra el gobierno. Y sin embargo ustedes pueden observar que todos sus discípulos, y no los discípulos de 50 años después de él, sino los discípulos inmediatos a quien él estaba discipulando específicamente, se levantan contra el gobierno, se levantan contra la iglesia, e incluso hay muertes, hay desorden y esa frustración experimentó él, porque él no había enseñado eso. Sin embargo, los discípulos, en el nombre de alguien, siempre se levantan para hacer ese tipo de cosas. Bien, el gozo de Pablo no solamente está en que la gente lo escuche con atención, que se reúnan todos los domingos a oírlo a él. El gozo de Pablo no era tener un séquito de personas que lo estuvieran siguiendo. El gozo de Pablo no era, ya lo sabemos en epístolas como la Primera de Corintios, que la gente proclamara que eran seguidores de él. De hecho, él rehuía que la gente dijera que era seguidor de él. No me sigan a mí, no me imiten a mí, imiten a Cristo. No digan que son de Apolos, no digan que son de Cefas, no digan que son de Pablo, digan que son de Cristo. Aún más, esas cosas son cosas pecaminosas, pero podríamos decir, quizá el gozo de Pablo era que la gente fuera sólida doctrinalmente. Nosotros lo vemos en Efesios, por ejemplo, cuando él exhorta a los efesios a que sean sólidos en doctrina, para que no sean llevados de arriba para abajo, dice él, por vientos de doctrina, para que no sean engañados. Claro que eso tiene un gran valor para Pablo, no estoy diciendo eso. Si no hubiera él empeñado más del 50% del Nuevo Testamento en enseñar doctrina. Claro que eso tiene su valor. Pero ni eso
ni tener gente sólida doctrinalmente, ni tener gente que tenga realmente un conocimiento firme de la doctrina, completa el gozo de Pablo. El gozo de Pablo está completo cuando la iglesia actúa en unidad, cuando la iglesia actúa en humildad. Y claro que esto tiene ciertas aplicaciones para usted, mi hermano. Claro que tiene la aplicación de que si usted de alguna manera quisiera gratificar a mi papá en esta época en que él se siente pues agotado y triste y enfermo, créame que él no está preocupado porque un hermanito principalmente esté viniendo a la iglesia todos los domingos, o que proclame el hermanito que él va a la iglesia de Miguel Aparicio, o tampoco que el hermanito necesariamente sea firme doctrinalmente. El gozo de un pastor está en ver la unidad de la iglesia, en ver la humillación y en el servicio de unos a otros. Pero claro que esa no es la aplicación final de este texto, y claro que no es la aplicación final de este principio. Hermanos, el gozo del Señor en nuestra vida y por nosotros está completo si nosotros servimos con humildad y con unidad a los demás. Quizá usted en su vida cristiana se ha empeñado por realmente perfeccionar ciertas cosas, por perfeccionar y pulir su doctrina. Créame que eso es algo importante para mí y definitivamente tiene que ser algo importante para usted. O quizá usted se ha enfocado en pulir al máximo sus habilidades para servir al 100% en la iglesia. Eso probablemente tiene que ver más con las personas que utilizan en sí sus habilidades al venir al culto, músicos, cantores o gente que requiere de alguna habilidad específica. O quizás usted se ha empeñado en pulir al máximo su asistencia a la iglesia. Algunos realmente tienen esa virtud de ser muy fieles al venir a la iglesia. Pero nada de eso, mi hermano, completa su servicio al Señor. Nada de eso completa la alegría que el Señor y el placer que el Señor puede tener en usted. Lo único que completa el gozo del Señor en nosotros es que nosotros actuemos en humildad, en unidad y en servicio a los demás. Completar mi gozo, dice él, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Sentir una misma cosa. ¿En qué se sostiene la unidad? Todos estamos experimentando esta nueva época en la iglesia, ¿verdad? En la cual todos notamos que la iglesia está más dividida que nunca en la historia lo podrían ver así. Y aunque creo que tiene que saberse responder a las objeciones que dicen, ay, bueno, y es que la iglesia tiene 1000 denominaciones, tiene millones de denominaciones, ¿cómo es que están predicando que tienen que ser uno si hay tantas denominaciones? Esa pregunta vale la pena responderla también, no va a ser el enfoque de este tiempo. Pero más pertinentemente, yo creo que usted lo puede ver. Cada vez que usted ingresa a las redes sociales y quiere informarse un poquito acerca de alguna doctrina, o quiere informarse usted acerca de algún tema teológico específico, y usted entra a esos foros de debate, ¿verdad? O ve esas publicaciones y comienza a ver comentario tras comentario de gente atacándose con odio entre cristianos. Realmente hoy es un buen filtro o es un buen termómetro las redes sociales para ver verdaderamente lo que está en nuestro corazón. Y si nosotros nos comportamos en este momento como nos comportamos en redes sociales, realmente sería un caos, ¿verdad? Pero usted lo puede ver, cristianos odiándose, aborreciéndose sencillamente porque no tienen la misma opinión en algo. Eso es una realidad, y esa es una realidad que la iglesia tiene que enfrentar. Tiene que enfrentarse a todas las personas que están observando nuestro comportamiento y nuestro orgullo y nuestro enojo unos contra otros. Pero el problema es que vienen personas bien intencionadas y quieren como ponerle un parche a esta situación. Quieren como ponerle una solución rápida a esta cuestión de las denominaciones, a esta cuestión de los pleitos, a esta cuestión de los desacuerdos en redes sociales, y comienzan a inventarse soluciones. Una solución popular hoy en día es, eliminemos la doctrina, no hablemos acerca de doctrina
Porque la doctrina divide. Entonces, porque la doctrina divide, obviamente la doctrina tiene que ser el problema y por eso eliminemos la doctrina, ¿verdad? Eso es muy popular de hacer hoy en día en muchas iglesias. El grave error que estas personas están cometiendo es pensar que la división está en un pedazo de papel o está en una enseñanza. La división está en el corazón. El orgullo está en el corazón. Y si no es la doctrina lo que nos va a dividir, muy bien nosotros sabemos que nos podemos pelear como queremos por cosas mucho más insignificantes. Como el color de la alfombra. Hoy se va a ir usted súper enojado porque no había luz. Y eso va a ser la gran causa de división. Y usted ha visto cómo iglesias genuinamente han caído por eso. Porque no estaban de acuerdo en el peinado del pastor, se hicieron de un lado los peinadistas y por el otro lado los pelones y se dividió la iglesia, ¿verdad? ¿Cuál es la unidad que el Señor espera de nosotros? ¿Cuál es la unidad que el Señor espera que nosotros tengamos delante de Él? Un pastor hace una ilustración que a mí me parece muy valiosa. Él dice, hay dos tipos de unidad. Está la unidad de las canicas y está la unidad de los imanes. Quédese conmigo con esta ilustración. Dice este predicador. Hay iglesias que se sostienen en unidad como que fueran canicas. Canicas en una bolsa que están sostenidas por una red, ¿verdad? Hay una unidad exterior. ¿Por qué? Porque cuando se quita y se remueve esa red, ¿qué pasa con las canicas? ¿Se quedan juntas? Claro que no. Se dispersan, ¿verdad? Y esa es la unidad a la cual muchos de nosotros estamos acostumbrados. Quiero decirle algo, hermano. No quiero que esto realmente sea algo etéreo y algo que usted no pueda realmente comprender. ¿Saben? Muchos hermanos se van de la iglesia porque les quitan el servicio y les quitan el privilegio de servir y se van de la iglesia. ¿Qué es lo que usted puede diagnosticar ahí? ¿Por qué estaba la persona en la iglesia? Estaba por el servicio, porque le daban un privilegio. Y eso era lo que le mantenía a él aferrado a la iglesia. Y no lo digo yo sobre un pedestal, ¿verdad? O yo en un nivel moral superior. Los predicadores son iguales, hermano. Quítale a un predicador el privilegio de predicar y no le voy a poner un número, pero muchas veces usted va a ver que la persona estaba más enamorada de pararse frente a un púlpito que de venir a adorar al Señor en comunidad. Esas son unidades superficiales, esa es unidad superficial. Y yo quiero que ese diagnóstico usted mismo haga en su corazón. Hermano, ¿por qué viene usted a la iglesia? Quizás la unidad que usted tiene es es algo bonito que hacer los domingos, no tengo nada mejor que hacer y por eso vengo a congregarme en la iglesia. O quizás, hermanos músicos, si a usted le quitaran el privilegio de ser músico en esta iglesia, probablemente usted ya no se sentiría tan contento y ya su disque unidad con los hermanos se iría. O si a usted le quitaran algún privilegio en la iglesia, probablemente usted ya no se sentiría tan aferrado ni tan acogido. Esas son unidades superficiales. Son cosas que supuestamente tendrían que tener a Cristo en el centro, pero realmente nos damos cuenta que nuestra unidad está basada en muchas cosas diferentes. Y bien, decir Cristo tiene que ser el centro de nuestra unidad también le puede sonar a usted un poco abstracto. Lo que Pablo está intentando decir aquí es que la unidad nuestra tiene que ser en doctrina. Nuestra unidad tiene que ser en verdad. Nuestra unidad tiene que estar basada, hermanos y hermanos, en la palabra y en la enseñanza de la palabra. ¿Por qué nos reunimos? Porque creemos una misma cosa. ¿Por qué nos reunimos? Porque adoramos a un mismo Dios. ¿Por qué nos reunimos? Porque todos los que estamos aquí supuestamente tendríamos que tener una pasión por venir a escuchar la palabra del Señor. Eso es lo que los tiene a ustedes aquí. Ustedes ya saben que aquí nadie los va a entretener, nadie los va a hacer reír más de la cuenta, nadie va a hacer 1001 pantomimas para que usted siga viniendo cada domingo. Al menos conozco de manera suficiente a mi papá como para asegurarme que eso no es así. Si usted viene es solamente por una razón, porque usted tiene hambre y sed de la palabra, porque usted quiere reunirse con otras personas que tienen esa misma hambre y sed de la palabra que usted. Amén. Teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa.
No terminé la analogía, ¿verdad? Está la analogía, está la ilustración de las canicas, pero luego está la ilustración de los imanes. Esa es la unidad que nosotros tendríamos que tener. Los imanes, ¿por qué se unen? Porque hay una fuerza, que sinceramente no le podría explicar en este momento específicamente y mecánicamente qué es todo lo que pasa ahí, pero hay una fuerza que los une, de tal manera que nada tiene que estar empujándoles. De hecho, cuando uno los empuja, como que se mueven todo raro, ¿verdad? Nadie tiene que estarlos pegando, nadie tiene que estar trabajando como para estarlos pegando. ¿Por qué? Porque hay algo que los sostiene al centro, hay algo a lo cual todos se sienten atraídos. Hermanos, ese imán es Cristo. Amén. Eso es lo que nos une a nosotros. Eso es lo que nos mantiene a nosotros juntos, unánimes y en armonía. Y todo aquel que quiere poner otro fundamento o quiere poner unidades superficiales en vez de tener al Cristo al centro, está peleando contra Cristo. A usted le puede sonar algo fuerte eso, pero yo genuinamente creo eso en mi corazón. Cuando usted pone cualquier otra cosa que no sea Cristo y su palabra al centro de una iglesia, usted está peleando contra Cristo. Y por lo tanto no va a haber unidad genuina. Porque en el momento en que se remueva eso, la gente se va a ir. No es mi asunto venir aquí a atacar a personas con práctica específica, pero yo realmente quiero que lo tome en su corazón. Porque cuando son luces y humo lo que atraen a jóvenes a una iglesia, quite usted el humo y las luces y los jóvenes se van a ir. Cuando son los tamales lo que invita a la gente a venir, quite usted los tamales y la gente se va a ir. Pero cuando es la palabra del Señor, como ese firme fundamento no puede ser removido, hay gente que se va a ir, claro que sí. Y Pablo dijo en otra ocasión, es necesario que haya divisiones entre ustedes, porque eso va a demostrar quiénes son los genuinos y quiénes son los falsos. Pero como ese fundamento no puede ser removido, solo aquellos que verdaderamente quieran vivir en unidad genuina y en humillación y en humildad verdadera se van a quedar, y eso tiene que ser así. Así que ese es el llamado a la unidad que hace Pablo. Completen mi gozo, y mi gozo va a estar completo cuando ustedes sientan lo mismo y piensen lo mismo. Sentir lo mismo no es solamente en el lenguaje del Nuevo Testamento y de la Biblia completamente, no es solamente algo que está en el corazón. De hecho, los judíos y los autores del Nuevo Testamento no utilizan el corazón como una metáfora para los sentimientos, sino siempre es una metáfora para el pensamiento. Sientan una misma cosa es sinónimo de piensen una misma cosa, tengan un mismo pensamiento, tengan una misma idea doctrinal firme sobre quién Cristo es y la obra que Él ha hecho. Y finalmente la segunda exhortación que hace Pablo, y me avisan ahí con respecto al tiempo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hay mucho que decir con respecto a ese pasaje, pero yo quiero recalcarle lo que le dije hace un momento. Todos queremos o estamos buscando ser humildes, porque es bonito que a uno le digan que es humilde, ¿verdad? Es bonito que a uno lo elogien de esa manera, porque de hecho es uno de los elogios o alabanzas que poco las personas dan, porque pocas personas son genuinamente humildes, ¿verdad? De hecho, haga un catálogo o haga un inventario de las personas que ustedes llamarían humildes en su vida, y va a comprobar que es genuino, es verífico, dicen por ahí, lo que yo le estoy diciendo. Pero estoy convencido que una de las razones por las cuales nosotros tenemos un problema tan grande con la humildad es porque nosotros vivimos en la ilusión de que la humildad no tiene que conllevar necesariamente sacrificio. Que yo puedo ser humilde sin que me cueste mucho. De que yo puedo ser llamado humilde y visto humilde delante de los ojos de los demás sin que verdaderamente yo esté haciendo un sacrificio genuino. Y yo quiero que borre esa idea de su mente. No porque yo se lo digo, porque yo tengo esta gran intuición de que esto tiene que ser así, sino por el ejemplo de Jesucristo mismo.
Versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Por qué Cristo es el ejemplo de humildad? Porque Él tiene una humildad tan grande y tan magnífica que ninguno de nosotros puede llegar a tener, porque ninguno de nosotros ha tenido los privilegios que Jesucristo ha tenido. O alguno en algún tipo de delirio puede decir que es Dios o que es el Hijo de Dios. Claro que no, ¿verdad? Y mucho menos lo puede comprobar. Pues Cristo sí lo podía comprobar y Cristo sí lo podía decir, porque Él era y es el Hijo de Dios y estaba en forma de Dios. Ni estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Bien, si lo que yo le digo no lo puede convencer de que para ser humilde tiene que tener sacrificio, por lo menos el ejemplo de Cristo tiene que convencerlo. Porque para que Cristo pudiera ser o fuera delante de nuestros ojos llamado humilde, ¿de qué se tuvo que despojar Él? Tuvo que despojarse del ser igual a Dios, o estar en la forma de Dios. Claro que eso genera muchas preguntas teológicas en su mente, pero básicamente significa que se despojó de su posición y de su gloria que Él mismo dice en Juan capítulo 17 que el Padre le iba a devolver cuando Él fuera glorificado otra vez. Pero esto es lo único que yo le estoy intentando decir. Para que usted sea considerado humilde, y no necesariamente delante de los demás, sino delante de Dios, y para que Dios pueda realmente ser agradado de la humildad verdadera y la humillación verdadera de su corazón, hermano, tiene que costarle algo, tiene que haber algún sacrificio, tiene que haber algún dolor, tiene que haber algún costo. No trate de hackear el sistema pensando que puede ser humilde sin tener ningún tipo de sacrificio. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Hermanos, recordemos que Dios ve el corazón y el hombre ve las acciones, pero Dios verdaderamente ve el corazón. A muchas personas les parece maravillosa esta verdad. Yo genuinamente creo que es una de las verdades más temibles que podemos encontrar en la palabra, que Dios ve nuestro corazón. Si yo prefiriera que alguien me juzgue o por mis acciones o por mi corazón, probablemente el 90% de las veces yo preferiría que alguien me juzgue por mis acciones. Porque uno sabe vender, ¿verdad? Uno sabe venderse incluso a uno mismo. Pero el corazón verdaderamente lo ve Dios. Y Él sabe si nosotros el servicio que le estamos ofreciendo a Él o el servicio que le estamos ofreciendo a los demás viene de un corazón y una conciencia pura y limpia, o viene por contienda y por vanagloria. Quiero recordarle, hermano, que esto es de los pecados que el Señor más aborrece. Y solamente vea el ejemplo de Satanás. Dios no contendió para siempre con él, no dijo, ay, sí, te voy a tener aquí en el cielo, aunque tú quieras ser como yo. Ustedes vieron bien el ejemplo de Satanás, que él fue removido totalmente de la presencia del Señor, y todo aquel que quiera sentarse sobre el asiento de Dios, Dios no va a contender para siempre con él. Hermanos, si su servicio es por contienda y su servicio es por vanagloria, Dios no va a contender para siempre con usted. Dios no va a tolerar para siempre ese pecado. Dios va a trabajar ese pecado con usted. Y todos sabemos cuál es el remedio para el orgullo, cuál es el remedio para la vanagloria, cuál es el remedio para la contienda. En algún punto Dios lo va a humillar. Y lo va a humillar hasta que usted comprenda que es en la humildad en que uno es exaltado, como la misma palabra lo dice. Cuando uno tiene verdaderamente una humillación, no delante de los demás, sino delante del Señor, es el Señor mismo el que se encarga de exaltarlo a uno, pero dice Primera de Pedro, a su tiempo va a ser exaltado, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Estoy seguro que más de alguno de ustedes ya se siente tentado a cerrar la Biblia cuando oye esa frase, ¿verdad? Estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Se lo repito una vez más, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Muy fácil de nuevo
presentar una carátula de piedad y presentar una carátula de humillación delante del Señor. Porque claro, todos nosotros tenemos un sentido común suficiente para no contender de esa manera directamente y darle esa afronta directamente al Señor. Pero hermano, la humildad que el Señor espera de todos nosotros no es solamente que nos humillemos delante de Él, sino, óigalo bien, que nos humillemos también delante del hermano. Que nos humillemos también delante de la hermana. No solamente que le sirvamos a Él de corazón, sino que también sirvamos de corazón al hermano. Y que sirvamos también de corazón a la hermana. Y por si a usted le queda duda de que solamente tiene que servirle a aquellos que a usted le cae bien o que a usted le genera maripositas en el estómago, servirle, claro que tenemos el mandamiento del Señor que dice: amad también a vuestros enemigos, estimándolos como superiores a usted mismo. Bien, esto también le puede sonar un poquito como que no tiene mucho sentido. El versículo 4 lo clarifica muy bien. No mirando cada quien por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. La humildad tiene una definición bastante sencilla, pero bastante difícil en este pasaje. La humildad sencillamente es poner las necesidades de otro por sobre mis necesidades. Y como le dije la semana pasada, es difícil pelear con alguien que es agradecido, ¿verdad? Pues es igual de difícil pelear con alguien que es humilde. Con alguien que ya sometió su voluntad al Señor, con alguien que ya dijo: mis prioridades no importan, las prioridades que importan son las del Señor. Es igual de difícil pelear con alguien que dice: mis prioridades no importan, yo me voy a someter a tus prioridades. Mis necesidades no son tan importantes como lo son tus necesidades. Y le vuelvo a hacer el mismo examen que le hice la semana pasada. Hermano, todas sus contiendas, en su familia, en su matrimonio, en la iglesia, son sencillamente porque usted considera que sus necesidades son más importantes que las necesidades de los demás. Todas las contiendas que yo en mi vida tengo son porque en mi corazón yo estoy convencido, aunque no se lo declare a las personas, de que yo importo más que ellos. De que mi tiempo importa más que el tiempo de ellos, de que mi energía es más importante que la energía de ellos, que mi esfuerzo y mi espacio es más importante que el esfuerzo y el espacio de otras personas. Es contienda y es vanagloria. No mirando entonces por lo suyo propio, sino también interesándose por lo de los demás. Solamente le pongo una pequeña aclaración ahí que ya se la di. De corazón. Es que todo esto no va a funcionar, hermano, si usted en su corazón no está convencido de esto. Porque claro, creo que todos, especialmente los que viven en un matrimonio, ¿verdad? Saben que después del culto el hermano sale bien mansito, ¿verdad? Y la hermana sale bien sometida y bien humilde. Porque todos, después de escuchar un momento o un mensaje de exhortación, corremos inmediatamente a revisar nuestras acciones y a cambiar nuestras acciones. Hermano, no es lo que yo le estoy pidiendo hacer y definitivamente no es lo que este texto nos está pidiendo hacer. No revise sus acciones si no quiere. Pelea esta noche también. Si ya es costumbre que el domingo en la noche después de la iglesia pelea, pelee hoy también, ¿verdad? Para no perder la tradición, ¿verdad? Pero hermano, revise su corazón. Eso es lo único que le va a generar una solución a largo plazo. Y más importante que solucionar sus problemas a largo plazo es lo que verdaderamente a usted le va a dar una vida verdadera de humildad, de humillación genuina delante del Señor. Hermano, si usted en su corazón está convencido de que usted es más importante que los demás, pues verdaderamente no hay ninguna solución para usted. Pero si usted en su corazón está convencido de que este es el mandamiento del Señor para usted, humillarse y servirle a los demás y considerarlos como superiores a usted mismo, pues eso verdaderamente es un inicio para una vida verdadera de servicio y de humillación delante del Señor. Quiero concluir con lo mismo que les dije al principio. Hermanos, todo tiene un origen, todo tiene un fundamento.
Y si este mensaje a usted le ha parecido pues solo exhortativo o solo legalista incluso, por tanta exhortación que yo le pude haber dicho, pues lamento decirle que entonces no hemos comprendido el pasaje verdaderamente. Porque todo esto está fundamentado sobre una verdad. Hermano, yo le estoy pidiendo de corazón, con la misma exhortación que Pablo dice, si verdaderamente para usted ha valido de algo la misericordia que el Señor ha tenido este año en su vida y en su familia, humíllese delante de Él, humíllese delante de los demás, sea unánime con nosotros y sea humilde delante de los otros. Pero no porque el pastor se lo pide, no porque yo se lo pido, sino porque Cristo lo hizo. Y si Cristo lo hizo, y si Jesucristo nos dio el ejemplo de eso, no somos nadie nosotros como para creer que somos superiores a los demás. Si Cristo mismo se humilló, y Él así mismo lo dijo, si yo he lavado sus pies, pues ustedes no son nadie para pensar que no tienen que hacerlo en un punto. Si yo les he servido, si yo he venido a dar mi vida por ustedes, eso lo he hecho para que ustedes sigan mi ejemplo. Hermano, y se lo puedo decir porque este es el mismo lenguaje de la palabra, si algo digno de imitación usted ha encontrado en mi papá, hágalo, pero no por imitar a mi papá, sino por imitar al Señor, por imitar a Jesucristo. Imítenlo a Él como Él es imitador de Cristo. Imiten a los demás como ellos son imitadores de Cristo. ¿Por qué? Porque en Cristo hubo este sentir, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esa es la verdad que vamos a venir a celebrar esta semana, ¿verdad? Que Él ha venido, que Él se humilló, que Él se encarnó, que Él murió por nosotros y que Él nos va a glorificar un día. ¿Cuál es el espíritu entonces que nosotros tenemos que traer en nuestro servicio al Señor? No solamente el jueves, sino en toda esta época de celebración de Navidad y por sobre todo en nuestra vida todo el tiempo. Hermano, una actitud de humillación y una actitud de humildad delante de los demás. Ese es el espíritu que verdaderamente agrada al Señor, y ese es el espíritu que verdaderamente es un servicio digno y placentero delante del Señor. Oremos. Padre, no he predicado y exhortado a mis hermanos como si yo fuera el ejemplo de todo esto que yo he dicho, sino poniéndote a ti al centro de todo este mensaje. Porque a ti, que fuiste el ejemplo perfecto, servimos y delante de ti nos humillamos, y por ti queremos humillarnos delante de los demás. Así que en Cristo Jesús oramos. Amén.